bendiga a todos y a todas. Bienvenidas a este su canal y bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios, donde aprendemos juntos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para exhortar, es para edificar y para consolar. Hoy traemos un tema muy interesante que es la parábola del hijo pródigo. Y antes de entrar en este tema, ¿verdad? Que esperemos que sea de bendición para cada una de sus vidas. Queremos agradecer por todos aquellos que están viendo estos videos, ¿verdad? Para aquellos hermanos y aquellas hermanas les agradecemos, ¿verdad? Recordemos, ¿verdad? Que nos pueden apoyar también suscribiéndose. Y aquellas personas, ¿verdad? Que están viendo estos videos, ¿verdad? Que les está hablando Cristo y les está hablando, les está diciendo que es el tiempo que vengan a sus pies. Yo creo que Dios nos habla a diario y el tiempo para nuestras vidas es hoy. Y si Dios está hablando a través de este video a tu vida, querido amigo, querida amiga, haz caso a la voz de Dios y escucha la voz de Dios porque Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Hay personas y hay personas, ¿verdad?, que se encuentran perdidas en el mundo y son miles de personas, millones de personas, pero si tú ves este video, créeme que va a cambiar tu vida. No solo porque veas el video, sino porque Cristo tiene algo maravilloso para ti, así como lo tiene para mí. Cristo me rescató, ¿verdad?, de lo más vil, de las drogas, del alcoholismo, de la pornografía y de tantas cosas que tenemos arrastrando los seres humanos y también lo puede hacer contigo. Y gracias, queridos hermanos y queridas hermanas, ustedes que están viendo estos videos, síganse suscribiendo a este canal para que siga creciendo. Y toda la gloria es de Dios, ¿verdad? Toda la gloria es de Cristo por los siglos de los siglos. Y como les comentaba, hoy traemos este nuevo video que traemos, el tema es la parábola del hijo pródigo. Y yo creo que estas palabras van a tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Que sea Cristo y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas a través de estas palabras, de este estudio. Vamos allá, vamos a entrar con la introducción, vamos a entrar con estas palabras leyendo la maravillosa palabra de Dios, ¿verdad? Que Cristo nos dejó, que Dios nos ha dejado este maravilloso instructivo en el cual nos podemos guiar, porque con este libro podemos aprender de tantas cosas, de todo lo que hay en la vida, aquí viene escrito para nuestras vidas, qué es lo que debemos hacer, qué no es lo que debemos hacer, es un instructivo maravilloso la Biblia. Amén. Vamos a leer la parábola del hijo pródigo para entrar en este estudio. Y dice la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, 11 hasta el 32. Dice, también dijo, o sea, Cristo dijo, esta parábola, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle un anillo en sus manos y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo y por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Es un poco larga la escritura, porque son varios versículos, pero es maravillosa la palabra de Dios, y con esto vamos entendiendo que Cristo nos trata de decir, ¿verdad?
con todo esto, con todas estas palabras que Cristo habla, porque hablaba en parábolas, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es el significado de una parábola, vamos a ver qué es el significado del hijo pródigo, vamos a ver qué podemos entender con esto, amén. Así que vamos allá, vamos a entender primeramente qué es el significado del hijo pródigo. El significado del hijo pródigo es aquel sujeto que por diversas razones decidió alejarse del seno familiar y terminó regresando. Y con esto nos damos cuenta, ¿verdad? Que el significado del hijo pródigo es un sujeto que por diversas razones pues decidió alejarse. En este caso decidió alejarse, ¿verdad? Porque pensó que solo iba a realizar su vida con tanta riqueza. Pero vemos, ¿verdad? En esta parábola del hijo pródigo que sin la cobertura de Dios y sin la bendición de Dios y sin la compañía de Dios si Dios no va con nosotros, vamos a terminar perdiéndonos, porque por más riquezas que tengamos, por más que pensemos, ¿verdad?, que nosotros podemos hacer las cosas, no vamos a poder, porque sin alejados de Él nada vamos a poder hacer. Y así hay mucha gente realmente hoy en día, ¿verdad? Desgraciadamente piensa que por sus fuerzas, o piensa que porque tiene mucho dinero, o piensa que porque está joven y tiene dinero y tiene una casa grande y todo eso, y esa es su fortaleza en su mente, pero la realidad es otra, porque todo eso es pasajero, y vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo realmente, pues al último termina el hijo pródigo, ¿verdad? Porque así también hay mucha gente que termina, pero vamos a ver por qué, porque este hijo pródigo, este hijo menor, pensó que le iba a hacer solo, pensó, dijo, ya tengo riquezas, ya me cansé de vivir en la casa de mi padre, voy a hacer mi vida. Pero lo que no sabía él, que allá afuera en el mundo, ¿verdad?, que nos rodea, estamos, estamos llenos de lobos rapaces, estamos llenos de tantas cosas malosas, ¿verdad?, porque vivimos en pecado y el mundo está en pecado. Y necesitamos a Dios, ¿verdad?, para que Él nos pueda guiar, Él nos pueda guiar en su sabiduría y darnos el camino que debemos de tomar, pero sin la cobertura de Dios nada vamos a poder hacer y vamos a terminar perdiéndonos como este joven, que aunque tenía riquezas y todo lo tenía, al último terminó malgastando todo. Yo me imagino que este joven agarró todas las riquezas que tenía, como dice la palabra de Dios, se fue a otra provincia, más sin embargo, ¿verdad?, ya lejos de su padre y de su familia y que nadie le dijera nada, empezó a hacer de las suyas. Pudo haber comprado un carro del año, pudo haber comprado un departamento y empezó a ir a antros, a discotecas, empezó a malgastar en mujeres, empezó a malgastar en drogas, inclusive pudo haber malgastado hasta en hacer malos negocios, tanto así, ¿verdad?, que toda la fortuna la desperdició y al último anhelaba comer las algarrobas de los cerdos. Fíjense qué tremendo. Después de haber estado bajo la cobertura de su papá, donde no le faltaba nada en el seno familiar, donde todo lo tenía, tenía una herencia asegurada, pero él decidió despilfarrarlo todo por no tener esa madurez y esa sabiduría que solo Dios da. Amén. Entonces, ese es el significado del hijo pródigo, pero también podemos entender que el hijo pródigo, por el hijo pródigo, es una representación del pecador. Es una representación del pecador, ¿verdad? En la posilga, sí, del pecador que está perdido, o también del cristiano rebelde que ha vuelto a una vida de pecado. Por eso les comento que debemos de tener mucho cuidado cuando venimos a los caminos de Cristo, agarrarnos bien de la mano de Dios para no ser ese hijo pródigo, porque desgraciadamente si nos desenfocamos de Dios, ¿verdad?, vamos a empezar a ver muchas cosas malas y al último vamos a terminar como ese hijo pródigo y vamos a terminar en el pecado. Debemos de tener mucho cuidado. También es representado por aquella persona o por aquel joven, por aquella mujer, por aquel adulto, por aquel anciano, por aquella persona, ¿verdad? No importa la edad, porque todos estamos en el mismo barco y todos podemos caer tarde o temprano, pero esta parábola también representa a aquel pecador, ¿verdad?, que no conoce de Dios y que Dios está esperando que venga a los brazos de Cristo para que sea salvo, para que venga un arrepentimiento, llegue una renovación, porque Cristo siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Esta parábola del hijo pródigo va también para aquel pecador que se encuentra ahorita, que no haya la salida, que está cansado de vivir en drogas, que está cansado de la prostitución, que está cansado del alcoholismo, que está cansado de la pornografía, que tiene ansiedad, que tiene depresión. Déjame decirte que Cristo te está esperando con los brazos abiertos, porque tú puedes ser ese hijo pródigo, pero Dios siempre te espera con los brazos abiertos. Amén. Pero también es para aquel cristiano rebelde que ya conoce de Dios y se aleja de Él. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Amén. Vamos a entrar en el tema, en la introducción.
¿Qué es una parábola? Esto es lo que les estaba comentando. Vamos a ver qué es una parábola. Una parábola es un relato breve que hace uso de elementos de la vida cotidiana para enseñar lecciones espirituales. El término parábola proviene del griego parabolé, que significa colocar una cosa al lado de la otra con el propósito de hacer una comparación. Esta parábola nos enseña, queridos hermanos, verdades que en nuestra vida pueden llegar a reflejarse. Debemos de tener mucho cuidado porque esta parábola puede enseñarnos, ¿verdad? Que hay vidas, ¿verdad? Que pueden reflejarse en esta parábola. A continuación veremos puntos importantes en los cuales podremos identificar que aunque muchas veces, aunque nos alejemos de nuestro Padre Celestial, Él siempre estará dispuesto a recibirnos, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a volver a Él, reconociendo que fuera de Él nada podemos hacer. Esto es lo que nos da a entender el Señor con esta parábola, queridos hermanos. Notemos algo interesante, que en el versículo 12 fue el hijo menor quien pidió la parte de lo que le correspondía como herencia y el padre le dio lo que le correspondía. Aquí en este punto, ¿verdad? Dios decide y Dios nos da la libertad entre decidir entre el bien y el mal, queridos hermanos, querida hermana, tú que me estás escuchando por primera vez. Dios te ha dado la libertad para decidir por qué camino quieres caminar. Dios te da lo que tiene para tu vida, pero Dios también te da la libertad para decidir por cuál camino quieres caminar, si por el camino del bien o por el camino del mal. Pero estamos viendo, ¿verdad?, que caminar por el camino del mal solo te lleva a la perdición. Mientras si caminas al lado de Dios, siempre vas a estar bendecido, tal vez con problemas, sí, tal vez con enfermedad, sí, tal vez con muchas necesidades, sí, pero vas a tener la cobertura de Dios. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Eso es lo maravilloso y lo más importante que debemos de saber. Porque todo es pasajero. Este mundo es un espejismo. Dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Mas si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. Este hijo menor había pedido la herencia. La pidió antes de tiempo porque no tenía una madurez. No sabía qué iba a pasar. Él pensaba que se iba a comer al mundo, pero sabemos que sin Dios el mundo termina comiéndonos a nosotros, porque el mundo está lleno de pecado y vivimos en un mundo lleno de pecado, porque nacimos en pecado, vivimos en pecado, y si no nos arrepentimos vamos a morir en el pecado. Amén. Entonces hay mucha gente ahorita que no conoce de Dios, que no conoce de Cristo, pero si tú no conoces de Cristo, esta palabra es para ti. Y tú, querido hermano que me estás escuchando, querida hermana, no te apartes de Dios, porque de Dios nada, de nada, afuera de Él nada vas a poder hacer. La inexperiencia de este hijo menor y con toda esa herencia que le dio su padre era algo que él no se esperaba, que en vez de bendecirlo lo llevaría a la ruina. Muchas veces en vez de bendecirnos, lo material nos es de maldición porque nos destruye, porque el hombre cada vez que recibe dinero, que recibe un puesto, que recibe algo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero sin Dios, créeme que entre más subes, más feo vas a caer, vas a caer. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque en vez de que fuera de bendición, esta herencia para ese hijo menor fue de maldición, porque ya en los versículos lo leímos dónde terminó, pero vamos a ver por qué. Es muy interesante esta parábola del hijo pródigo y tiene mucho significado y tiene mucha profundidad, perdón. Y así pasa muchas veces en nuestra vida cuando todavía no estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios. Muchas veces así pasa cuando caminamos con Cristo y no estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios y nos adelantamos. Pensamos que por nuestras propias fuerzas queremos hacer las cosas y muchas veces no medimos las consecuencias. Pero debemos de tener mucho cuidado porque el tiempo es de Él, no de nosotros. Y caminemos conforme a su voluntad y caminemos al tiempo de Él. Él nos deja decidir, como les comentaba ahorita, Él nos deja decidir entre el bien y el mal, en lo que quieres hacer, pero la consecuencia la vas a acarrear si todavía no estás preparado para esa bendición, como este hijo menor que el último terminó anhelando comer la comida de los cerdos. Y Cristo nos da la libertad para elegir qué queremos hacer. Esta es la pregunta que nos deberíamos de hacer: ¿qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Qué queremos hacer con lo que Cristo nos está dando? ¿Qué queremos hacer? Si queremos caminar por el camino del bien o por el camino del mal, el camino que nos lleva hacia la perdición. Debemos de tener mucho cuidado por dónde vamos. Sin embargo, en su misericordia, Dios nos recibe, aunque hayamos pecado y nos hayamos apartado de Él. Queridos hermanos, queridas hermanas,
Y todo aquel que me está escuchando que no conoce de Dios, sin embargo, en su misericordia Dios nos recibe aunque hayamos pecado. No importa el pecado que hayas hecho, no importa. Si tú no conoces de Cristo y eres hijo pródigo perdido, Cristo te perdona lo que hayas hecho. Solamente ven a Él en arrepentimiento y queriendo cambiar tu vida. Amén. Él nos recibe aunque hayamos pecado y nos hayamos apartado de Él. También esto es para los que conocen de Cristo. ¿Cuántas veces, verdad, conocemos de Dios y nos apartamos de Él? Y pensamos, verdad, que el mundo nos vende una publicidad, una imagen que es muy bonita, que es muy bella, pero es un espejismo, porque después de que te la vende y después de que caes, ya no hayas tú como el camino por donde debes de ir, mas sin embargo te sigues perdiendo más porque te desenfocaste de Dios. Debemos de tener mucho cuidado y recordemos, y lo vuelvo a repetir, de Dios. Fuera de Él no podemos hacer nada, nada vamos a poder hacer. Esta parábola habla de la misericordia de Dios hacia nosotros, los pecadores. Yo soy el primer pecador. Yo, Gabriel Galaví, soy el primer pecador, pero tiene misericordia Dios de mí, tiene misericordia de ti hasta el día de hoy. Amén. Él no, pero Él no, y nosotros los pecadores, y Él nos recibe. Él nos recibe. Él nos recibe así como vengamos hacia Él. Y si nos da la oportunidad para alcanzar a llegar a Él, Él es porque nos ama y quiere que tengamos una nueva vida en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volteando la vista hacia Él. Amén. Si nos arrepentimos de corazón y volvemos a Él, hay hijos perdidos que Dios está esperando que vuelvan. Y esta parábola va enfocada en los hijos que se alejaron de Él y andan en el mundo dando vueltas sin rumbo. Mas si volvieren a la casa del Padre donde un día estuvieron bendecidos, el Padre los recibirá. Tú si andas perdido en el mundo, tú si andas buscando que allá en el mundo seas reconocido, que allá en el mundo, ¿verdad? En lo secular, quieres encontrar un lugar, déjame decirte que no lo vas a encontrar. Y sin embargo te vas a perder, más sin embargo, esta parábola es para ti y es para mí. Porque aunque si andas perdido, ¿verdad? Y andas alejado de Dios, dice Dios, si tú vuelves a mí, yo te voy a recibir como recibió este padre a este hijo menor. Aunque lo había gastado todo, malgastado todo, tuvo misericordia, hizo fiesta, no le reclamó nada porque así es Dios con nosotros, porque Dios nos ama, está esperando que volvamos hacia Él arrepentidos, ya para no alejarnos de Él jamás. Amén. Este hijo menor decidió dejar un hogar donde no le faltaba nada. Este hijo menor decidió irse un hogar donde no le faltaba nada, porque pensaba que porque tenía la lana de su padre que le había heredado, que no iba a necesitar nada de nadie, ni nada. Pero sin embargo, vemos en los versículos cómo todo esto se acaba. Y cuando no tenemos la dirección de Dios, nos perdemos. Amén. Donde tenía amor, alegría, compañerismo, comodidades, pero este hijo menor hizo algo extraño y algo fuera de la lógica, porque cuando estamos en la bendición de Dios, cuando estamos en la comodidad de Dios, cuando estamos en la alegría, cuando tenemos paz, es algo extraño, algo fuera de lo normal que nosotros nos queramos ir al mundo. Pero desgraciadamente muchas veces así pasa y podemos ser engañados, debemos de tener mucho cuidado. Amén. Pero este hijo menor, como muchos cristianos, desgraciadamente dicen estoy cansado de lo mismo o estoy cansado de la disciplina y piensan que allá afuera en el mundo van a encontrar algo mejor, pero no es cierto. Ese es el engaño de Satanás para sacarte del redil, para para querer hacerte pedazos. Tienes de tener mucho cuidado y también yo debo de tener mucho cuidado. Amén. Este hijo menor dijo, ya no me gusta estar aquí, me gustaría hacer lo que yo quiera. Y al tener esa libertad se fue a otra ciudad o provincia al no tener a nadie que le orientara, ni a su padre, con él desperdició todo lo que tenía. El joven salió con los bolsillos llenos, como vemos en la palabra de Dios, y llenos de dinero con la bendición, por el cual no había trabajado, porque era menor. A lo mejor el hijo mayor, ¿verdad? Como vemos más adelante, él es el que era el que estaba trabajando las tierras, el que estaba produciendo. Pero el hijo menor en su rebeldía, ¿verdad? Antes de que llegara su tiempo, dijo, ¿sabes qué? Dame mi dinero y ya me voy. Pensaba que se lo merecía todo. Y desgraciadamente la soberbia es algo que y la altivez nos puede tumbar. Debemos de tener mucho cuidado. Todo aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Mantengámonos humildes y mantengámonos trabajando para el reino de Dios. Amén. No pensemos que lo merecemos todo porque no lo merecemos. Por la misericordia del Señor estamos de pie.
Que nunca se nos olvide eso. Amén. El joven salió con los bolsillos llenos de dinero, por el cual no había trabajado, pero se fue sin importarle nada. Él iba a desperdiciar y como lo comenté, compró casa, carro, hizo todo lo que quiso, pero tarde o temprano todo eso se acaba. Pero lejos del Padre todo cambió. ¿Por qué? Porque nosotros, si no tenemos, si somos inexpertos, si somos unos adolescentes o somos jóvenes, ¿verdad? Que vamos buscando en la vida sin la orientación de nuestro padre y nuestra madre, que nos diga por dónde caminar, nos vamos a perder. Imagínense en lo espiritual, si no sabemos por dónde ir, si no sabemos ir, si nos vamos sin la dirección de Dios, ¿dónde vamos a terminar? Este hijo menor, ¿verdad? Ya no estaba, ya no tenía el papá, ya no tenía su papá para decirle, papá, tengo dudas, papá, necesito esto, papá. Ya no lo tenía porque decidió por su rebeldía alejarse de él por su propia voluntad. Pero sabemos que necesitamos en lo espiritual a nuestro Padre Celestial. Necesitamos a Dios para poder ser dirigidos, para poder ser guiados por el camino verdadero. Es el de Cristo. Amén. En el versículo 14 lo leemos. No solo se encontró él en una mala situación financiera, sino que que la ciudad o provincia donde estaba atravesando una gran crisis. Esto me recuerda que lejos de Dios nada podemos hacer. Fíjense qué interesante este versículo 14. No nomás él estaba pasando una mala situación financiera ya porque ya había gastado todo, sino que también la ciudad, o imagino que la provincia donde estaba él también estaban atravesando algo bien tremendo. Y desgraciadamente cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, ¿verdad? Que Dios es el que nos puede proveer. Y cuando andamos buscando por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios medios, va a estar bien tremendo. Porque si ahorita en el mundo hay crisis, y por la misericordia de Dios Él nos sostiene, porque así es, no nos falta trabajo, no nos falta casa, no nos falta prenda, no nos falta nada, nos falta por la misericordia de Él. Pero si nos alejamos de Él y empezamos a buscar en el mundo, vamos a terminar peor que este joven menor. Así que debemos de tener mucho cuidado y debemos de recordar que Dios, que fuera de Dios nada, que lejos de Él nada vamos a poder hacer. Porque mientras estemos cerca de Él, Él nos sostendrá. Pero fíjense, escuchen bien, porque mientras estemos cerca de Él, Él nos va a sostener, Dios nos va a sostener, Dios nos va a proveer lo que necesitamos siempre. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces, si estamos dentro de la voluntad de Él, no, vamos a estar seguros. Pero también ahí viene la otra parte. Pero si nos alejamos de Dios y nos alejamos y pensamos que por nuestras propias fuerzas, que yo solo la voy a hacer allá en lo secular, escucha bien, atravesaremos situaciones difíciles y duras. Y desgraciadamente hay mucha gente que se está alejando de los caminos de Dios, ¿verdad? Y está atravesando situaciones bien tremendas, que no tuvieron que haber pasado tal vez, o sí las tuvieron que haber pasado procesos, pero con Cristo, y con Cristo los procesos, créeme que los procesos con Cristo, las pruebas y todo, son más fáciles, aunque ahí está la prueba, ahí está la lucha, y va a ser fácil, pero Dios te da la fortaleza, Cristo te da la fortaleza. En cambio, cuando estamos en el mundo sin Dios, perdidos y sin esperanza, ¿qué es lo que pasa? No hallamos la puerta, no hallamos la puerta. Pero hoy Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él podemos llegar hacia Él y podemos tener vida y ya no estar perdidos, porque Él nos recibe si vamos hacia Él. Amén. En los versículos 15 y 16 terminó vagando por las afueras de la ciudad y ya no le quedó más que acercarse a aquel hombre y el hombre le mandó a apacentar cerdos. O sea, imagínense nomás esta situación, un hombre rico, ¿verdad? Que lo tenía todo joven, que, o sea, el hombre, ¿verdad? Que lo mandó a apacentar cerdos, tal vez él no le dio el testimonio al joven, pero si ese señor, ¿verdad? Hubiera conocido a ese joven antes, yo creo que no lo hubiera reconocido, porque desgraciadamente cuando tenemos lo que necesitamos y cuando no nos falta nada, muchas veces nos alejamos de Dios o no reconocemos a Dios y nos volvemos soberbios, altivos. Pero desgraciadamente a este joven lo tuvo que llegar a ese grado para darse cuenta que de fuera de Dios nada puede hacer, que sin su papá nada podía hacer, porque él no tenía la experiencia que tenía su papá, porque él no tenía lo que tenía su papá. Amén. Mas sin embargo, muchas veces así queremos ser nosotros, pensamos que lo sabemos todo,
Pensamos que nosotros solos, como el llanero solitario, lo vamos a hacer y no, siempre vamos a necesitar de Dios. A diario necesitamos de Cristo todos los días. Debemos de tener mucho cuidado. Pero fíjense, o sea, lo mandó a apacentar cerdo y tenía tanta hambre este joven que deseaba comer la comida de los cerdos después de haber tenido manjares, de haber tenido lo mejor, ¿verdad? De haber comido como un rey, de haber comido como una persona rica, una persona de la alta sociedad, caer tan bajo. Yo creo que la moral de ese joven y la autoestima estaban por los suelos. ¿Pero por qué? Por la decisión que él mismo había tomado. Era la consecuencia que estaba sufriendo. Debemos de tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos porque nos pueden acarrear graves consecuencias. Amén. Esta acción es muy triste ya que este joven había tenido todo al lado de su padre. Es tristísima y así hay muchos testimonios, ¿verdad? Muy tristes, ¿verdad? Que todo tienen en la casa del Padre Celestial de Cristo y se van al mundo, son engañados por Satanás y dicen, allá vas a estar mejor, mira, ya no sirvas, ya no le hagas caso al pastor, ya no le hagas caso al líder, ya no le hagas caso a Gabriel, vete al mundo, disfruta la vida, pero no es cierto. Ese espejismo que te ofrece el mundo y lo secular allá afuera va a terminar perdiéndote y destruyéndote. Mejor ven a Cristo, mejor permanece en Cristo. Y así pasa. Hay muchos que teniendo las bendiciones de Dios se van al mundo y las desperdician. Y al último terminan igual o peor que este joven. En el versículo 17 hay algo muy interesante. Es la frase volvió en sí. Volvió en sí. El pecado produce un efecto terrible, queridos hermanos, querida hermana, querido amigo, querida amiga, tú que me estás escuchando. El efecto, el efecto del pecado produce algo terrible en nosotros, nos transforma, nos volvemos monstruos, nos volvemos unas personas que ni al último ni nos conocen, nadie nos conoce, puede llegar a ese grado. Pero algo muy interesante es que volvió en sí, Dios le dio la oportunidad a ese joven en volver en sí. Y Dios te da la oportunidad de volver en sí esta tarde y decir, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Necesito volver a la casa de Dios, necesito volver con mi Padre y pedirle perdón, porque me acuerdo cuando estaba allí y ahí estaban las bendiciones que tenía para mi vida. Volvió en sí este joven y también para ti es esta palabra para que vuelvas en sí, recapacites y reacciones que fuera de Dios nada podemos hacer y que sin Cristo estamos perdidos en el mundo y sin esperanza. Amén. En el versículo 17 esto lo estamos leyendo, pero esto nos hace ver el mundo desde un punto de vista falso. El mundo nos hace, todo lo que nos ofrece, todo es falso, es un espejismo como ya lo estoy comentando. Amén. Nos hace ver los placeres de este mundo en una perspectiva equivocada. Pensamos que todos esos placeres van a permanecer para siempre, pero no es cierto. Todo es pasajero. Al final de la vida todo se acaba, todo se va deteriorando, todo se va acabando, pero lo que permanece para siempre es la bendición de Dios. Lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Lo que permanece para siempre son los que están en Cristo. Amén. Entonces, como estábamos leyendo, que el mundo nos ofrece los placeres de una perspectiva equivocada. Cuando estamos bajo la influencia del pecado, no vemos correctamente. Cuando estamos bajo la influencia del pecado, queridos hermanos, queridas hermanas, querido amigo, querida amiga, no vemos correctamente. Pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero sin embargo nos estamos perdiendo. Vamos hacia el Hades, vamos hacia el infierno, vamos hacia destruir nuestra familia, vamos hacia destruir nuestro matrimonio, vamos a destruir a nuestros hijos. Cuidado, debemos de tener mucho cuidado y Dios nos alerta. Amén. No vemos correcto. Ahora este joven veía todo claro cuando estaba en su hogar. Vemos todo claro cuando estamos en las manos de Dios o cuando venimos a Cristo. Tú que me escuches si estás perdido en el mundo sin esperanza, cuando vengas a Cristo vas a ver claro y vas a decir, wow, estaba perdido y sin esperanza. ¿Qué estaba haciendo? Me estaba destruyendo. Pero ahora con Cristo tengo esperanza y ya no soy el mismo porque todo aquel que está en Cristo nueva criatura es y el Señor lo regenera. Versículos 18 y 19. Aquí llegamos al despertar del joven una imagen brillante. Era la de volver a su hogar donde jamás debió haber salido. El Señor les dijo a sus discípulos que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Ahora imaginemos que vemos la casa en el fondo y el Padre mirando por la ventana esperando
a que su Hijo venga. Así Dios te está esperando. Si tú andas perdido en el mundo y tú no le conoces, así te está esperando Cristo. Te está esperando por la ventana, esperando a que tú vengas a sus pies y te arrepientas de tus pecados y empieces a caminar conforme a su voluntad. Y tú que ya conoces de Dios, Dios está esperando con los brazos abiertos y te está esperando por esa ventana, como ese padre que estaba esperando que su hijo volviera. Amén. Queridos hermanos, para los hijos de Dios siempre estará abierta la puerta porque ya han sido marcados por el Espíritu Santo. Esta parábola Jesús la hace con referencia a los que se han alejado de Él, pero teniendo en cuenta que algún día regresarán porque saben que en Dios hay bendición y vida eterna, en su misericordia, los brazos abiertos que vuelvan a casa. Amén. Dios está esperando con los brazos abiertos, todavía no se acaba el tiempo de la gracia. Ven a Cristo y no salgas de Él jamás. Estos versículos, de los versículos 20 al 32, estos versículos encontramos una escena conmovedora. Notemos que en estos versículos el padre sale corriendo a recibir a su hijo, lo abraza, lo besa, no espera, sale en busca de su encuentro y algo muy importante, no lo trata con frialdad. Así es Dios con nosotros. Dios nos recibe como vengamos para cambiarnos y transformarnos, ni lo abraza con asco. Dios nunca nos va a abrazar con asco, Cristo jamás. Yo te lo digo por testimonio propio. Yo llegué hecho pedazos a los pies de Cristo, llegué todo hecho pedazos, pero Cristo empezó a armar mis piezas y ahora aquí estoy predicándote la verdad, porque la verdad es Cristo, el único que te puede salvar de la perdición, del pecado, de la pornografía, del alcoholismo, de la drogadicción, de todo lo que ofrece el mundo es Cristo, porque solamente Él sana, restaura, cambia y levanta. Amén. Entonces, todo eso y lo besa, no espera a que él se bañe, sale en busca de su encuentro. Algo muy importante, no lo trata con frialdad como ya lo estaba comentando, pero no espera a que se bañe y que se cambie de ropa, así como está, así lo recibe. Y así es Cristo con cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos y venimos a Él. Podemos venir ante Él con muchas explicaciones, pero te aseguro que antes que terminen esas explicaciones, Él nos abrazará y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén, porque Cristo nos conoce a cada uno de nosotros. Está esperando que vengamos a Él. En este punto, el hijo mayor en el versículo 25 preguntaba qué pasa. Al explicarle al criado qué pasaba, se enojó en vez de contentarse porque su hermano menor había vuelto. Puedo imaginarme que por dentro quería correrlo. Y queridos hermanos, yo sé que que a muchos nos ha pasado esto que éramos hijos pródigos o hijos perdidos, pero tenemos que aprender a perdonar y dejar todo en las manos de Dios. No guardemos rencor en nuestro corazón, no guardemos, ¿verdad? Si algún día nos corrieron, ¿verdad?, de nuestra casa, en este caso llegábamos, ¿verdad?, porque andábamos alcoholizados, o porque andábamos drogados, o porque no llegábamos en días, en vez de recibirnos los hijos mayores, los hermanos mayores, ¿verdad?, nos corrían, pues, allá Dios que trate con ellos, nosotros aprendamos a perdonar y bendigamos a nuestros hermanos, no seamos de tropiezo, sino lo contrario, aprendamos a ser de bendición para los demás, pero desgraciadamente así pasa en muchos casos. Entonces, hermanos, yo sé que a muchos nos ha pasado esto. Yo creo que todos tenemos muchos testimonios, podemos dar testimonio, ¿verdad? Que sí nos ha pasado esto. E inclusive en la iglesia, cuando regresa la gente a la iglesia, hay muchos hermanos que me pueden decir, ¿verdad? Que cuando regresaron fueron hasta queriéndolos correr muchos fariseos, hermanos. Pero aprendemos a perdonar y caminemos conforme a la voluntad de Dios. El hijo mayor no podía entender cómo el papá hacía fiesta en honor de su hermano derrochador e insensato, mientras que a él, que había permanecido trabajando, ni un solo cabrito le había dado como para festejar con sus amigos. Debemos de tener mucho cuidado con la envidia, con los celos. Debemos de acordarnos que Dios para todos tiene la bendición, queridos hermanos, queridas hermanas. No debemos de pelear las bendiciones de Dios, sino debemos de pelear los puestos, no debemos de pelear los lugares. Porque créanme que cuando estamos en Cristo y andamos sirviéndole, eso es lo que menos nos importa. No queremos títulos, no queremos ser llamado apóstol, no queremos ser llamado pastor, no quiero ser llamado líder, no quiero ser llamado esto. Quiero ser llamado a la presencia del Señor y cuando Él me llame allá a su presencia, yo esté ahí, en ese libro maravilloso de la vida, que cuando pase lista, entonces sí, ahí estar ahí. Entonces sí, ahí sí, queridos hermanos y queridas hermanas, no peleemos eso.
Olvidémonos de todo eso y dejemos toda ira y toda contienda y todo celo. Amén. Entonces en el versículo 28 vemos que estaba muy enojado y no quería entrar. El padre sale para decirle que se metiera. O sea, estaba tan enojado este hijo mayor, ¿verdad? No entendía, en vez de gozarse, ¿verdad? Porque había regresado. Porque yo me imagino que también a él ya le había tocado su parte, pero a lo mejor todavía no era su tiempo. Y se enojaba, ¿verdad? Porque le dice que el padre y un cabrito le había dado con sus amigos. Pero ¿por qué no se lo pediste? A lo mejor, ¿verdad? No se lo pidió, no sé. Pero si se lo hubiera pedido, el Padre se lo hubiera dado. Y así es Dios, ¿verdad? Cuando le pedimos, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos, queridos hermanos. Aprendamos a pedir a Dios correctamente y no pedir lo que nosotros queremos, porque nos podemos perder. Debemos de tener mucho cuidado, ojo, mucho ojo. A ese hermano mayor no le importó que su hermano volviera. Lo único que le importó fue que su padre no le había dado, sin darse cuenta, él lo tenía todo. Y así estamos muchas veces en los caminos de Dios. Tenemos las bendiciones de Dios, tenemos los dones de Dios, no, pero queremos más, queremos lo que tiene el que llega. Cuidado con todo eso, enfócate en Dios y deja de andar buscando los títulos del mundo que para nada sirven. Sírvele a Cristo con amor, con pasión y bendice a tu hermano. Y si alguno que se alejó llega a tu iglesia o llega a la congregación, inclusive si llega a tu casa, ábrele la puerta y dale un taco, bríndele un vaso de agua, ora por él y bendícelo, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con los celos, la envidia y no nomás querer ser nosotros. Y si Cristo en su misericordia vuelve al redil a muchos de sus hijos, gocémonos. Esta es la palabra, gocémonos. Tenemos que tener mucho cuidado, lo voy a volver a repetir, con los celos, la envidia y no más querer ser nosotros. Cuidado con querer ser nomás nosotros. Yo soy esto, yo hago, yo voy, yo soy, cuidado. Y si Cristo, escucha bien, en su misericordia vuelve al redil a muchos de sus hijos, gocémonos. Gocémonos cuando Cristo trae a un hijo perdido. Gocémonos cuando viene una oveja perdida al redil y Cristo la va a empezar a restaurar, porque a ti Dios ya te ha dado lo que es para ti. Entonces deja que Dios bendiga a los demás. No porque Cristo escoja a unos para levantarlos y usarlos para su gloria, no nos va a usar a nosotros. Claro que Dios nos usa a nosotros también. La gloria es para Dios, amén. También tenemos el mismo Padre y debemos saber que el propósito de Dios es que todo pecador venga a sus pies y ese tiene que ser nuestro enfoque. Y al final, la gloria es de Dios, amén. Este video lo hago con el fin de que llegue hasta sus corazones, que Cristo hable a sus vidas. Dios les bendiga grandemente, ¿verdad? Que espero que esta palabra les haya quedado una semilla en su corazón, que esa semilla crezca día a día y recordemos que la gloria es de Cristo. Si estás perdido, sin esperanza, en Cristo hay esperanza. Si estás perdido y te apartaste de Dios, hoy Dios te dice, vuelve a mí que te estoy esperando con los brazos abiertos. Dios los bendiga grandemente. Sigamos hacia adelante buscando de Cristo y recordemos que Cristo viene pronto en el arrebatamiento. Amén. Dios les bendiga grandemente y bendiga a cada una de sus familias. Seguimos hacia adelante aprendiendo de la palabra de Dios, buscando de Cristo y sirviendo a Cristo. Amén.